Si Eva Soler no lo hizo, entonces usted es el asesino. ¡Protesto! Aún puedes abortar, ¿cierto? Estás a tiempo. Saber que ustedes son mis verdaderos padres no tiene precio. Voy por ustedes. Y no voy a descansar hasta verlos tras las rejas. Escuchó a la señora Soler decirle al señor Montes, por el altavoz de la empresa, que quería el divorcio. Sí, clarito lo escuché. Marlene, no podemos esperar más. Elimina a esos desgraciados. Quiero que acabes de una buena vez con los Mongolia. Hay que hacerlo ahora. Francisco ya sabe que fue un sabotaje y nos va a descubrir a todos. Cálmate, Robert, que no creo que un hombre como Pancho averigüe qué fue lo que pasó. En lo que sí tienes razón es que él ya sabe que esta idea fue de ustedes. Y un hombre como Pancho con esa idea en mente puede ser muy peligroso. Así que sí, estoy de acuerdo, hay que acabar con ellos antes de que regresen aquí. Sí, pero en este momento no se puede. Bobby se fue a Arizona con los mogollón. Pues que se friegue. ¿Para qué se va con los choriceros esos, no? ¡Óyeme! Con mi hijo no te vas a meter, ¿eh? ¡No te vas a meter! Tranquila, ¡No Cintia, te Cintia. pongas un pelo encima! Es una broma. Pero ciertamente sí nos complica que el bobito esté con los narcos esos. A ver, tranquilos. Se me ocurre una idea. Si te tienes que hacer que ese muchacho regrese hoy mismo. No sé, ármale alguno de esos panchos que tienen ustedes de madre e hijo. Hazlo sentir culpable por algo. ¿Crees que puedas lograrlo? Claro que puedo. Ah, muy bien, perfecto. Y para que lo sepan, Andy no se puede encargar de esto mañana. Tiene cita en el juicio. Aunque creo que eso nos resulta conveniente. Entonces, ¿quién se va a encargar? Ustedes tranquilos, no se preocupen. Yo tengo contactos por todos lados, así que les aseguro que estos van a ser los últimos días de los ordinarios, eso sí. Qué bueno, Martín. Me imagino cómo se puso Camila cuando se lo dijo. Es que la pobre, de verdad, es una chica que ha sufrido demasiado. Y todo por culpa del canalla de su padrastro. Es cierto. Pero descuide, porque ese va a pasar un buen rato tras las rejas. Por lo menos 20 años cuando se sumen todas las causas. Oiga, Martín, ¿y de Virginia? ¿Usted qué cree? ¿Tendrá alguna posibilidad? Pues mi querida Federica, eso sí que va a estar más difícil, porque Virginia era la dueña de la farmacia y se comprobó que en ese lugar se vendían drogas y sin receta. De esa manera no hay manera de quitarle ninguna responsabilidad. Y yo la verdad no creo que vayamos a poder abrir el juicio. Sin embargo, lo he estado pensando y podemos intentar conseguir su libertad condicional por buena conducta. Yo tengo influencias. Sí. Pero igual, la pobre va a quedar presa y no va a poder ser dueña de una farmacia. ¿Qué importa la farmacia? Va a estar libre para poder rehacer su vida. Y eso, finalmente, es lo más importante. Tiene usted toda la razón. Estaría libre y le prometo que entre Eva y yo la vamos a ayudar para salir adelante. Oiga, y hablando de Eva, ¿dónde se metió? Ay, ¿dónde cree, doña Federica? Está con su abogado defensor. Que non si muove, non fa l'amore. ¿Qué pasó, Pablote? ¿Por qué esa cara? Soy un idiota. El juez tiene razón. Le he estado dando vueltas y vueltas a lo mismo y nomás no llego a ningún lado. No puedo defenderte No como estás quisiera. haciendo tonterías. Me estás defendiendo muy bien. A mí me queda muy claro lo que estás haciendo. A lo mejor no estás hablando con los tecnicismos que hablan los abogados ni como ellos están acostumbrados. Pero si estás haciendo que las cosas les entienda la gente como yo, lo está entendiendo el jurado, eso es lo que importa. Pero sí, Eva, pero es que... El juez también te dio la razón en muchas cosas. Así no funciona. Las últimas impresiones son bien importantes y hoy me fue pésimo. Pues sí, ¿qué? Un mal día lo tiene cualquiera, vente. Además has demostrado... Lo más importante es que ya demostraste que yo no podía hacerlo. Y yo confío en ti, ciega y locamente. Eres mi abogado, mi amor. Eres mi roca. En ti puedo fundar mi futuro con los ojos cerrados. Aunque tengamos que irnos a vivir abajo de un puente. Pues vivimos bajo un puente. Con hijos, abuelito, mascotas, dinosaurios y lo que caiga. Y hacemos de ese puente un paraíso. Ay, Eva.
Gracias. Un paraíso. Un paraíso, eso es lo que yo tenía con Eva. Pero lo volvió un infierno por ese maldito vicio de las viejas. Jefe, pero a todos nos pasa igual. Yo hubiera querido tener muchas mujeres además de Elsa, pero no soy como usted. Usted tiene un pegue con las mujeres. Qué pegue ni qué pegue. Eso era antes. Ahora solamente me buscan por mi lana. Pero hubo una. Solo hubo una que me quiso por lo que yo era. Y esa fue mi Eva. Jefe, no sea pesimista. ¿Quién quita que el imbécil de Pablo la decepcione? Y entonces ella venga a tocar a su puerta toda arrepentida. ¿Ah? Me estás empezando a caer bien, gusano. ¿Sabes qué? Vámonos. Te voy a llevar a un antro de viejas. Vas a ver. No, jefe, no. ¿Y Marlene? Que se aguante. Si Eva me aguantó todos mis cuernos, pues Marlene no es diferente. Así que, vente, vamos. Vente que te voy a presentar a la Chupitos. ¿Y quién es la Chupita? Ah, vas a ver, sorpresa, papá. Vámonos. Órale. Voy al grano, señor Palacios. ¿Mató usted a Sofía Soler? ¿Por qué la querría matar? Ni siquiera la conocía. Mire qué curioso. Para no conocerla, usted tenía una enorme habilidad para estar exactamente en los mismos lugares que ella. Tenemos imágenes suyas en el hospital, donde Sofía estaba quedando con su madre. ¿Podría explicarnos a todos exactamente qué hacía ahí? Sí, perfectamente. Estaba visitando a un amigo que estaba hospitalizado. Digo, de haber sabido que la niña estaba ahí con su madre, le hubiera pedido que se cambiara de hospital a mi amigo. ¿Y qué amigo era ese? Y por favor, tenga mucho cuidado con mentir. Porque podemos comprobar el registro de todas las personas internadas por esas fechas. Díganos, ¿cuál es el nombre del paciente que usted visitó tan asiduamente por esas fechas? Objeción, señoría. Yo no entiendo qué es lo que intenta probar el abogado defensor. Lo que intento probar, su señoría, es que Andrés Palacios es parte de una conspiración. Y que él, junto al difunto Anselmo García, alias El Chino, fueron los autores materiales de los atentados y posteriores muertes de Carmen y Sofía Soler. Pero ellos son los brazos ejecutores de alguien más. Alguien que estoy seguro que hoy mismo vamos a descubrir. Te juro que llegábamos un minuto más tarde y el maldito desgraciado ese de Chávez la hubiera violado. Pero bueno, afortunadamente no fue así y no sé, me sentí tan bien. Sentí que me había ayudado a mí misma 15 años atrás. Ay, Marisol, me da mucho gusto. Gracias. Qué bueno que puedas ayudar a gente inocente. Yo era lo que quería, ¿sabes? Yo siempre soñé con eso, con poder ayudar, con poder ayudar a la gente. Pero mira lo que me pasó. Y todo por el desgraciado de Pablo y la estúpida esa de Eva, que la odio con todas mis fuerzas. Ya, relájate. No te tortures más con eso, ¿sí? Además quedamos en que no íbamos a hablar de ese tema. Ya. Espérame aquí, que debe ser la pizza. Buenos días, licenciada Cárdenas. Como le notificamos, hoy se cumple el plazo para abonar sus pagos atrasados. Hace muchos meses que nos adeuda. Lo siento, pero tiene que desalojar la propiedad hoy mismo. No tengo nada que preguntar a quien nada vio. Puede retirarse, testigo. Su señoría, sí quisiera traer al estrado a una última persona.
Llamo a declarar a la acusada, la señora Eva Soler. Va a intentar sacarte de tus casillas. Por favor, mantén la calma. Mantente serena, ¿sí? No te preocupes por mí. Puedo mantenerme serena aunque no lo creas. Bobby, mi vida. No te preocupes, no hablo para reclamarte nada, ya no te voy a reclamar. Solo quería que supieras que me siento muy mal y que me tomé unas pastillas tranquilizantes que tengo, ya sabes las que tengo, bueno, me las tomé todas. Mi amor, quiero que sepas que yo lo único que quería era que recibieras mi amor de madre y que entendieras el cariño tan grande que yo te tengo y cómo te amo, pero ya veo cómo me desprecias. No puedo seguir viviendo así. Perdóname, mi amor. Cintia, mamá. ¿Viste? ¿Viste lo que estás provocando, pedazo de desgraciado? Tu madre cometió un disparate por tu culpa. La estoy llevando ahora mismo a emergencia por culpa tuya, cretino. Tu madre se está muriendo. La ambulancia está en la puerta. Por culpa tuya todo esto. Por culpa tuya. Tiene que te quede en tu conciencia la muerte de la mujer que te dio absolutamente todo. ¡Cretino! ¡Cretino! Mi amor, la verdad que estuvo todo muy bien. Estuviste perfecta. Brillante, brillante, diría yo. Estoy seguro que ese baboso va a regresar en el próximo vuelo. ¿Con qué objetivo fue esa noche a la empresa? Lo he dicho 1 y 1000 veces. Fui porque me citó el contador de Monsol. Me citó para decirme algo muy importante. Pero esa llamada resultó ser una trampa. Por favor, Eva. Señora Soler, si no le molesta. Bueno, sí, perdón, señora Soler. Pero no siga con esa historia. A estas alturas ya nadie le cree. Aún cuando esa llamada se hubiera producido, ¿cómo se iba a arriesgar este contador a ser sorprendido por Armando mientras se le entregaba esa información? Fíjese, señor fiscal, a mí me parece lógico que yo, siendo propietaria de mi empresa, mi empleado, que era el contador, me citara para entregarme esa información. Y a mí, francamente, si el señor Montes aparecía o dejaba de aparecer, no me importaba. Usted miente, señora Soler. Miente al decir que le daba lo mismo. Usted estaba celosa, furiosa, despechada. Por eso lo preparó todo. Lo preparó todo para matar a Sofía justo frente a las oficinas de Armando Montes. El hombre que usted nunca dejó de amar. Se equivoca. Porque para ese momento yo ya estaba enamorada de otro hombre. Profundamente. Y ya le había entregado mi corazón. Sí, es verdad. Es verdad. Es nuestro hombre orquesta. Él también la estaba pretendiendo. Muy conveniente. Muy conveniente como coartada. ¿Alguna otra pregunta, señor fiscal? No, su señoría. Dejo la palestra a la defensa para que asistamos todos a una encantadora escena de amor. Su testigo, abogado. No tengo nada que preguntarle a la señora Soler. Todo lo que necesitamos saber acerca de su participación en la noche de los hechos ya lo hemos planteado con antelación, así que la defensa descansa, su señoría. Entonces, ¿hemos terminado la presentación de la causa? Solo resta escuchar los alegatos finales de las partes. Muchas gracias, señora Soler. Gracias, señor juez. Mamá, papá, Cintia no está muy bien. Bueno, mejor dicho, está muy mal. Y tengo que ir a verlo, es lo mínimo que puedo hacer. Ay, mi amor. Yo, mira, con todo respeto, francamente, no me creería todo lo que dice esta señora. Es una manipuladora. Puro guaguaguá. Mamá, es que no entiendes. Cintia intentó suicidarse por mi culpa.
Y por todo esto afirmo que no han sido convincentes los argumentos de la defensa. Ni siquiera se han aportado suficiente evidencia para cambiar la sentencia del juicio inicial. Eva Soler fue, es y seguirá siendo culpable de la muerte de Sofía Soler. Por lo tanto, su señoría, miembros del jurado, pido la misma sentencia que le fue dada en el juicio anterior. 25 años de cárcel. Tiene la palabra la defensa. Señoría, miembros del jurado, he intentado presentar un cuadro más amplio para que tengan una visión panorámica del crimen. Aunque entiendo que a la hora de juzgar habrá que atenerse a los hechos concretos. Y los hechos concretos nos dicen, primero, que Sofía Soler sabía que alguien quería matarla. Segundo, que buscó ayuda y llamó insistentemente a su tía Eva Soler. Y tercero, que Eva Soler fue llevada al lugar del crimen para hacerla parecer culpable, pero que ella no tuvo ni el motivo ni el modo de cometer el asesinato de su sobrina Sofía. Esos son hechos que nunca fueron revisados en el juicio anterior y que vienen a darle una nueva luz a este caso. Así que dejemos en manos de la policía una futura y exhaustiva investigación de los asesinatos de Carmen y Sofía Soler. Porque aunque la fiscalía quiere separarlas, estas dos muertes están íntimamente ligadas. Madre e hija murieron a manos de los mismos asesinos y por los mismos motivos. Estoy seguro de que todos ustedes coincidirán que mi defendida fue víctima de una conspiración y no la asesina de Sofía. Por lo tanto, les exijo que se atengan a estos hechos. Y si ustedes quieren que se haga justicia, que prevalezca la justicia, solo hay un veredicto posible. Eva Soler es inocente. Edith González regresa a Telemundo como Eva la trailera. La vida es como la carretera, una encrucijada constante. Solo yo puedo decidir cuál es el camino de Eva Soler.